es Jehová de los ejércitos, hermano, creador. Denle palmas al Señor. Gracias, Padre, en esta hora. Puede sentarse, hermano. Yo quiero en esta hora, hermano, ser un poco breve, pero quiero que usted mantenga la imaginación de lo que voy a estar hablando. Y quiero estar hablando sobre no hay comparación, bajo el tema no hay comparación. Cuando yo veo el capítulo 17 del segundo libro de Crónicas, encuentro a un rey de Judá llamado Josafat. Josafat, hermano, hijo de su padre Asa, un rey que hizo lo bueno, hizo lo recto al principio dentro de la nación de Israel, el reino del sur, Judá. Asa, él comenzó bien, pero cuando nosotros miramos el final de la carrera como rey, Asa enfermó de los pies y la palabra de Dios dice que Asa se volvió perseguidor de los videntes de Dios, de los profetas, y él se enfermó de los pies y en su enfermedad él cometió un error, que no buscó a Dios, al Dios que le había servido en todo su reino, sino que dice que él buscó a los médicos y a causa de que él buscó a los médicos no pudieron curar su enfermedad y Asa murió. Lo importante aquí que yo quiero hablar bajo el tema que no hay comparación entre lo que el hombre es y lo que es el Creador. Nosotros diametralmente estamos lejos de lo que es nuestro Hacedor, nuestro Dios, nuestro Creador. Somos insignificantes. Sabemos la palabra que Dios usa para referirse a nuestra inferioridad. Isaías 55 dice que los cielos son más altos que la tierra y que los pensamientos de Dios no son los pensamientos suyos ni míos y que los caminos de Dios no son los caminos suyos ni míos. Una de estas cosas que yo alabo y exalto la grandeza del Señor, yo se lo he dicho muchas veces, para ustedes quizás esto no es nada, pero para mí sí es grande y me mantiene sobre los pies en la tierra, porque habiendo nacido en un monte sin energía eléctrica, hermano, sin agua potable, bebiendo de los arroyos, pero esa agua es más rica y más limpia que aquí, hermano, bebiendo agua de los arroyos, comiendo, hermano, toda clase de animal montés, viviendo en situaciones precarias. Al venir a este país yo veo la grandeza de Dios, que sin tú haber sido educado académicamente, sin haber pasado salones de universidad, el hecho de que te hayas enfocado en leer la palabra del Señor te da tanto poder, te da tanto conocimiento, te da tanta sabiduría incomparable. Y cada vez que yo me levanto por las mañanas y busco las llaves de mi carro, siempre me viene un pensamiento. Cuando por las mañanas en El Salvador buscaba el machete, la cantimplora, la calabaza, el jarro donde llevábamos el agua, la piedra de afilar, la mochila, la gorra, hermano, los zapatos de trabajo y al trabajar al campo. Y ahora, hermano, en las mañanas yo me levanto después de 20 años, aleluya, y estoy buscando las llaves de mi carro. Y a veces yo no encuentro las llaves de mi carro, encuentro las llaves del carro de mi esposa. Y cuando yo encuentro las llaves de mi carro, digo, ¿hasta dónde Dios es de grande? Aquel muchachito que no sabía nada, aquel muchachito que terminó la escuela a los 9 años de edad, aquel muchachito, aleluya, que solo sabía cultivar la tierra, sembrar maíz, sembrar frijoles, habichuelas, aquel muchachito que lo único que sabía era sembrar en la tierra. Ahora en su casa hay 2 vehículos y hay 2 llaves. Ahora no está buscando la mochila, ahora no está buscando el machete, no está buscando la piedra de afilar el machete. Ahora estoy buscando mi carro para subirme a mi carro y irme a mi trabajo. Eso es demasiado grande, hermano. Los caminos de Dios te llevan por un lugar que tú no te lo puedes imaginar. Si te preguntaran a ti hace 20 años cuál era tu futuro, tal vez tu futuro era incierto, tal vez no había nada, tal vez solo había desolación en el futuro. Pero mírate ahora, ¿dónde Dios te tiene? ¿Sabes por qué? Porque al Dios que usted y yo le servimos, Él es un Dios incomparable, hermano. Las religiones al hombre no le pueden cambiar la vida, pero Dios nos cambia la vida. Dios nos extiende el camino por el cual nos
nosotros debemos de caminar. Y cuando caminamos a través de ese camino, nosotros vamos a entender, hermano, que Dios es un Dios incomparable. Asa conoció a Dios y le enseñó el conocimiento a su hijo Josafat. El capítulo 17 del segundo libro de Crónicas dice que Josafat, hermano, empezó a reinar en Judá, empezó a fortalecer su ejército, empezó a poner guarnición sobre todas las ciudades de Asa, su padre, y las ciudades de Judá fueron todas amuralladas. Y Asa empezó a tener tanta riqueza, tanta fama, tanto poder. Y dice que era tal la fama, el poder que tenía Josafat, hermano, que los filisteos y los árabes le traían regalos a Judá. Y esos regalos, hermano, dice que vino el temor de Dios sobre los enemigos de Judá. Y ninguno de los enemigos de Judá, de Israel, mientras estaba Josafat, se atrevió a hacerle guerra. En vez de hacerle guerra, le traían, hermanos, presentes a cambio. Y esos presentes que los pueblos les traían era porque esos presentes le pertenecían a la casa de Judá, porque Asa había hecho una alianza con el rey de Asiria y había deshecho un pacto que ellos tenían y le había dado todos los tesoros a los asirios. Pero Josafat viene y lo recupera a través de ¿qué? De caminar con Dios. Cuando usted, hermano, haya perdido algo, si usted ha perdido la confianza de algo, hermano, tal vez su jefe ya no confía en usted, hermano, tal vez usted lo que hay, el diablo quitadole a usted. Lo que usted tiene que aprender es que cuando usted camina con Dios, los enemigos suyos empezarán a tenerle miedo, porque no estarán viéndolo a usted solo, sino que verán a Dios caminando con usted. Y aquí nosotros vemos a Josafat, hermano. Ahora Josafat es tan rico, pero él comete dos grandes errores, al igual que su padre. Nuestra vida, hermano, yo quiero que usted sepa, está llena de errores. Nuestra vida está llena de equivocaciones. Y hay muchas personas que se desaniman fácilmente porque cometieron un error. Pero ¿qué tal si le dice al que está al lado suyo: es que tú no eres perfecto ni perfecta? Solo hay un Dios incomparable. Solo hay un Dios, aleluya, al cual nosotros no podemos hacerle ninguna comparación. ¿Sabe por qué no le podemos hacer ninguna comparación? Porque Él es eterno en su naturaleza, es decir, Él es eterno en su poder, en su capacidad, en su dominio, en su orden, en su soberanía. Alabado sea Dios, en su sabiduría. Él es eterno, pero nosotros, la sabiduría de nosotros, ¿cuándo es que se acaba? La sabiduría de nosotros es cuando nosotros morimos. El muerto ya no habla, ya no puede decir nada, pero Dios no muere. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él es incomparable, porque a través de todas las eternidades Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo Dios. Alabado sea su nombre, y Él no cambiará nunca. Él seguirá sentado en el trono sin que nada ni nadie le pueda molestar. Pero mire lo que es el hombre. El hombre hace comparaciones a Dios. Lo más, hermano, que yo pude leer esta mañana en este pasaje que leímos en Jeremías es que cuando nosotros no miramos las cosas desde la vista de Dios, desde la óptica de Dios, nosotros solo miramos nuestras propias decepciones, es decir, miramos nuestras propias obras. ¿Qué ha hecho el hombre por el mundo? Lo hemos contaminado. ¿Qué hemos hecho nosotros por la tierra? La hemos destruido. El panorama mundial, hermano, es de destrucción. ¿Quién ha destruido? ¿Quién ha puesto a la tierra en un lugar, hermano, como es el mismo hombre? ¿Es eso lo que Dios quiere para su pueblo? No, Dios creó algo más bello, más precioso. Pero la naturaleza de nosotros los hombres es una naturaleza que se opone a la soberanía de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para oponernos con la voluntad y la soberanía de Dios? ¿Cómo es que nosotros a veces
queremos oponernos o nos oponemos a la soberanía de Dios. Cuando usted no está satisfecho como usted es, usted se está oponiendo al que creó los cielos y la tierra. Cuando usted no se siente completo en Cristo, usted se está oponiendo al soberano Dios, al único Dios. Es decir, yo digo, Señor, ¿por qué no me diste unas cuantas pulgaditas más grandes? Tal vez cuántos no me han preguntado, ¿por qué yo no soy? Hay flaquitos que desean engordar y dicen, yo no sé por qué Dios me dio este cuerpo tan flaco. Hermano, si supiera, yo mejor prefería lidiar con lo flaco y no con lo gordo. A veces decimos, hay mucha gente que dice, ay, dicen unos jóvenes, yo no sé por qué Dios no me dio barba. Está oponiendo con lo que Dios hizo. ¿Sabes tú más que el Creador? ¿Conoces tú más las cosas que Él? ¿Conoces tú los planes de Dios en el día en que Dios planeó tu vida? En el reloj biológico de Dios. ¿Cuál es el reloj biológico de Dios? Efesios 1 dice que antes de la creación del mundo ya Cristo era, hermano, ofrenda y propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Y Él era la riqueza para nosotros en el reloj biológico de Dios. Es decir, antes que tu padre y tu madre te formaran, ya Dios tenía programado un día en el que tú ibas a nacer. Y también Dios tiene programado un día en que usted y yo, ese reloj biológico se parará y nos meteremos allí a donde van todos los muertos, hermano. El reloj biológico de Dios está caminando, pero muchas veces nosotros estamos en oposición al Dios de la Biblia. Estamos oponiéndolo, estamos haciéndole comparaciones y estamos comparando a Dios con nuestras capacidades y habilidades. Tu capacidad y mi habilidad, dice el versículo que leímos, que delante de Dios eso no tiene peso. ¿Por qué no tiene peso? Porque el hombre se embrutece y se entontece. Oh, hermano, si usted tiene una Biblia católica, léame esto cuando usted vaya a su casa o del teléfono, bájela, hermano, es importante. Si usted quiere saber lo claro que ahí dice que se entontece, se entorpece. El hombre se entorpece. ¿Por qué nosotros muchas veces nos entorpecemos? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a Dios. La alianza que hizo este hombre, Josafat, hizo una alianza, hermanos, que no tenía ninguna comparación. Díganme, ¿cuántos han escuchado de Acab, el esposo de Jezabel? ¿Han escuchado ustedes de ese rey de Israel? Ese hombre, hermano, fue el que quitó y despojó a Nabot, un hombre de Dios íntegro, de su viña, y su mujer lo mandó a matar para quitarle sus posesiones. Ese hombre, hermano, que se dejó mandar por la mujer, hermano, porque ella no era cristiana, obviamente, hermano, era hija del diablo, era sacerdotisa de los fenicios, de esa línea. Entonces, esa mujer que le hizo tanto daño a Israel, hermano, tenía una hija llamada Talía. Y esa hija llamada Talía, ¿qué fue lo que hizo? Es que no hay comparación entre el rey de Judá y el rey de Israel, es decir, rey del norte y del sur. Josafat es un hombre que provocó un avivamiento en todo Judá. ¿Y cómo provocó ese avivamiento? Enseñando la palabra de Dios a través de los sacerdotes y de los levitas. Él mandó que los sacerdotes y los levitas fuesen a todas las ciudades y enseñasen la palabra de Dios. Y esto fue lo que le trajo estabilidad y riqueza. Si usted quiere, hermano, la riqueza duradera, la que nunca se agotará, busque la palabra de Dios a donde Dios dice, hermano, ¿qué es lo que dice Dios en Jeremías capítulo 2? Dice, ustedes, dice, han hecho algo que las naciones no han hecho. Vean si alguna de las naciones alrededor de ustedes ha dejado a sus dioses para tener otros dioses. Ellos no dejan a los dioses que no son dioses, pero ustedes me han dejado a mí y han agarrado para ustedes vasijas rotas que no retienen nada, que están rotas. Entonces, la palabra de Dios condena de dos males: que dejaron a Dios por los dioses falsos. Muchas veces nosotros también, ay pastor, yo no soy idólatra, yo no tengo ídolos en mi casa, pero si tu dinero te aparta de las cosas de Dios, ese es tu ídolo. Si tus hijos te apartan de la casa de Dios, ese es tu ídolo.
Ay, pastor, pero es que el dinero es un recurso. Sí, es un recurso, claro. Usted tiene que trabajar, ser responsable con todo. Pero acuérdese que todo aquello que lo aleje de la palabra de Dios, que lo aleje del Dios creador, lo va a estar alejando del propósito por el cual usted fue creado en el reloj biológico de Dios. ¿Qué decía el reloj biológico del pastor? En el reloj biológico de Dios decía, desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que decía el reloj biológico de este Dios incomparable. ¿Desde cuándo dice Efesios? Desde antes de la fundación del mundo. Decía así: José Rigoberto Orellana va a nacer el 4 de enero de 1986. Y va a nacer en un cerro llamado el Cacahuatique. Descendiente de lencas, españoles y árabes, judíos, italianos. ¿Qué es? Ese es el reloj biológico de Dios. Decía eso. Y exactamente como decía el reloj biológico de Dios, así pasó. En el reloj biológico estaba el día de tu nacimiento. ¿A cuántas de las hermanas les dicen, tú vas a dar a luz el 19? Y Dios dice, no, wait a minute. ¿Quién manda aquí? El que puso a ese niño, el que controla los nacimientos tanto de los animales como del género apreciado de Dios, el género humano. Y a veces la hermana dice, uno le pregunta, ¿cuándo nace su niño? El doctor dijo que el 19. Y el Señor dice, no, es el 13. Y el 13 nací. El doctor dice, va a ser el 28. Dios dice, están equivocados. Mi reloj, la programación de tu nacimiento, dice que no es el 28, dice que es el 5. ¿Y quién puede cambiar esas cosas? Hay muchos que los cambian. ¿Sabe por qué? Porque no entienden el propósito de Dios. Y ahí se van y se meten en la cesárea. Y el reloj biológico de Dios te está diciendo otras cosas. Jovencitas, usted que va a ser madre, dígale al Señor, desde una vez, no quiero cesárea, Señor. Eva no tuvo a ningún hijo por cesárea, Señor. Y aún ya con la maldición del pecado, Eva no tuvo a ninguno de sus hijos por cesárea, Señor. Eso lo puede hacer. Ese es el Dios incomparable que nosotros tenemos. Pastor, yo creo que usted no entiende lo que es la ciencia y las complicaciones. Sí, tenemos un cuerpo completamente caído. Aleluya. Hay mucha gente, hermano, que dice, ay, a mí me han dicho que yo no voy a poder tener hijos. Pues el Dios incomparable dice que sí. Aleluya. El Dios incomparable, ¿qué le dijo a Abraham? Abraham, te voy a dar un hijo. Y el reloj biológico de Dios dice, no va a ser cuando tú tengas 75 años, Abraham. No va a ser cuando tú tengas 90. Va a ser llegando a los 100 años de edad. Es entonces que el reloj biológico de Dios se activa y viene Isaac. El reloj biológico de Dios te está diciendo algo. Este Dios incomparable está viéndote a ti y tú te puedes estar acercando a una bendición tan grande, pero también el diablo sabe que cuando usted y yo nos estamos acercando a la bendición que el reloj biológico de Dios tiene planeado para cada uno, él se levanta en oposición y va a tratar de que tú te apartes de esa visión que Dios tiene y de ese propósito que Dios tiene. ¿Por qué? ¿Cómo te puedes apartar de esa visión y el propósito con el cual tú fuiste creado? Josafat se tuvo, hermano, que se tuvo que humillar. ¿Por qué? Porque miren, lo que hizo fue y hizo un parentesco. Es decir, lo incomparable y lo opuesto se unieron en matrimonio. Joram y Atalía. Joram, hijo de Josafat. Atalía, hijo de Acab y de Jezabel. Es como decir, la noche y el día juntos. La noche y el día juntos. Dios es incomparable. ¿Sabe por qué Dios es incomparable, hermano? Él dice lo que va a pasar y pasa. Nosotros, ¿a cuánto nos pasa? Oh, yo voy a ir mañana, voy a llevar a mi esposa a comer, hermano, y se te olvidó. No pasa porque tú eres hombre, pero la palabra de Dios dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre. Pero ¿cuál es la óptica en que la iglesia
Al muchacho le dijeron, ay, mire, una de las cosas que yo escuchaba cuando yo era un soltero, hermano, yo creo que este es un tema de conversación en la soltería. Había alguien que decía, bueno, yo creo que yo conocí un muchacho que me decía, digo, yo tengo un gran miedo a casarme. ¿Por qué? Decía, es que yo me caí de una yegua allá, dice, me caí de una yegua, me golpeé la cabeza y me llevaron al doctor y el doctor dijo que por ese golpe que yo tuve en la cabeza, yo nunca voy a poder ser fértil y nunca voy a poder engendrar hijos. Y yo le decía, o sea que tú te has condicionado con algo que te dijo el doctor, pero ¿sabes lo que yo creo? Yo me caí no de una yegua, yo me caí de un palo de mango más alto que una yegua. Alabado sea Dios. Y yo con todo y eso voy a tener, oh bendito el nombre del Señor, voy a tener 3 hijos. Y le digo, y uno se llama Isaac, y el otro se llama Benjamín, y la otra se llama Rebeca. Así, hermano, aunque yo me haya caído de un palo de mango y tú de una yegua, no importa lo que diga el doctor, tú eres fértil, porque el reloj biológico de Dios está diciendo otras cosas. El reloj biológico de Dios tiene todo. Maravilloso Dios. ¿A cuántos el doctor le dice que quedan 3 semanas de muerte para morir? Nosotros ayer dimos el último adiós al cuerpo de nuestro hermano Néstor, fundador del seminario aquí conmigo. Él debía de haber muerto en 2021, pero el reloj biológico de Dios dijo, no es el 2021, es el 2022. Para abril del 2021 él iba a estar muerto según el doctor. ¿Pero qué fecha estamos ayer? 2022. El reloj biológico de Dios pasa todo. Las expectativas del hombre, porque Él es el Dios incomparable. Aleluya. Pero ¿por qué nosotros como iglesia a veces tenemos una actitud, hermano, de que le estamos sirviendo al palo y al leño? No parece que ese hermano Walter tiene 4 meses de convertido, ¿verdad, hermano? No parece, ¿verdad? ¿Sabe por qué es? A muchos les lleva una eternidad convencerse de que Dios existe y a otros no nos tiene que convencer. Dios existe porque lo siento, alabado sea Dios. Otros están buscando, existirá Dios, y lo buscan a través de la ciencia y el conocimiento, y lo buscan a través de la fama, el dinero, pero Dios no lo encuentras ahí. Solo ve y acepta la grandeza de Dios. Ve que Dios es incomparable. Porque muchas veces a nosotros nos cuesta llegar a donde otros llegan fácil. Yo creo que a alguien le está dando celo lo que este hermano Walter está haciendo. Yo le voy a dar la receta. Ese muchacho se viene a subir a la 1, a las 6, cuando nosotros íbamos de la mañana aquí, ya estaba aquí de vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú conoces a Dios, tú vas a decir, no, yo tengo que ir a donde mi Creador quiere que vaya. Cuando usted conoce que usted tiene un Dios incomparable, hay 4 cosas que usted tiene que vivir y demostrar, hermano. Lo primero de ello es, cuando usted conoce a Dios, hermano, el Salmo 5:3 dice, de mañana oirás mi voz. De mañana oirás mi voz. ¿Y cuántos de mañana lo único que oyen? Ay, no hay leche para el café, no hay azúcar, no hay plátano, no hay frijoles, no hay crema. ¡Ay, qué fregados estamos! Pero el que tiene un Dios grande dice, oh, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios y empieza su día con Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, nos hacemos de la idea de tener un Dios limitado a nuestras limitaciones? Una de las cosas que yo sé, hermano, es que para mí no hay nada imposible. ¿Saben por qué no hay nada imposible? Ay, ¿por qué pastor no hace esto? Bueno, es que Dios no es loco también, hermano. Dios es ordenado en las cosas. Amén, aleluya. Y estamos sujetos a unas normas,
a unas reglas físicas. Gloria al Señor. Pero usted tiene que entender, lo primero que usted tiene que hacer para que usted empiece a conocer a este Dios incomparable. De mañana oirás mi voz. Lo primero que usted va a hacer es que va a vivir para Dios. Pastor, ¿cómo se vive para Dios? Como Josafat lo hizo, hermano. ¿Cómo Josafat vivió? Él enseñó la palabra del Señor, él vivió la palabra del Señor, provocó un avivamiento en su nación. Si usted y yo nos venimos a la palabra de Dios y empezamos a enseñar la palabra de Dios, a tener devocionales en casa con la palabra del Señor, a empezar a hablar la palabra de Dios, eso te va a traer cobertura espiritual y los enemigos que ahora tienes se empezarán a alejar de ti y aún ellos te mandarán regalos. Aleluya. Y no va a ser bombas ni veneno, hermano. Regalos. Porque Dios, hermano, cuando Dios no estaba con Israel en Egipto, Egipto vino y los oprimió. Pero cuando el libertador de Dios llegó a la tierra de Egipto, Dios empezó a pelear por ellos. Gloria a Dios. Ellos eran pueblo de Dios, pero no los conocían, se habían apartado. Pero una vez Dios dice, por lo que yo le prometí a Abraham, por el pacto que yo tengo con él, me he acordado de mi pacto y voy a ir a Egipto y voy a salvar a mi pueblo. Una vez Dios llega con el libertador a Egipto, ¿qué es lo que pasa? Los egipcios, hermanos, empiezan a competir con Dios, pero es que a Dios nadie le puede ganar. Oh, Moisés tira la vara, hermano, y se hace una serpiente. Los hechiceros hacen lo mismo, tiran la vara, pero quedaron sin vara porque la de Moisés se comió a la de los egipcios. Oh, gloria a Dios. Cuando Dios está contigo, Dios va a pelear por ti y Él va a hacer cosas que nadie más puede hacer, porque Él es el único Dios incomparable. Alabado sea Dios. Aleluya. Estamos pronto a celebrar 89 años con nuestra hermana Esmeralda. Vamos a comprar un pastel, un bizcochote cuadrado, hermano. Le vamos a poner Happy Birthday. 89 años. Y yo siempre lo veo y ella dice, yo crié a mis hijos planchando, lavando. No se creció en limoncina, ni en charter, ni en avión. Hermano, dice, mi plato de comida era para mis hijos y así los crecí. Mira dónde Dios la tiene, más feliz que un rico, que una rica. ¿Cuántos van a terminar a un nursing home abandonados por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos? No tienen familia, pero por el que le sirve a Dios, hermano, con 89 años, escuchando bien. Y nosotros a veces 40 ya, ¿qué? Nos tienen que gritar. Y ella, hermano, escucha tan bien que yo digo, Señor, ¿será que anda algún aparatito ahí que no lo ve? Hermano, escucha tan bien. Mira tan bien, hermano. El otro día me enseñó el himnario que anda ella escrito. ¡Wow, hermano! Es que Dios, al Dios que usted y yo le servimos, es un Dios incomparable. Pero cuando tú no vives para Dios, ¿qué pasa? Tu vida se va a acabar porque la soberbia te entontecerá, dice. Se entontece y se embrutece el hombre. Nunca permita que la brutez le llegue a su vida. Haga cosas con sentido, con razón y con lógica y con fundamento en la palabra del Señor. Si usted viene a la iglesia, ¿por qué viene a la iglesia? Para alabar al incomparable Dios. Aleluya. ¿Por qué yo hago lo que hago? Porque el incomparable Dios me ha dado sabiduría para vivir y regir mi vida como yo la estoy viviendo. El incomparable Dios. De mañana oirás mi voz. Entonces vivir para Dios, hermano, es hacer lo que hizo Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Caminó Enoc con Dios y dio testimonio y lo traspuso Dios porque fue hallado justo. Un día Dios, el incomparable Dios, hará algo que nadie ha hecho en la historia, de desaparecer a millones de cristianos de toda la faz de la tierra y sin ni una nave espacial los desapareceremos de esta tierra, millones de cristianos. Mira lo que hace el incomparable en un abrir y en un cerrar de ojos. Dios, el incomparable, desaparecerá de este planeta Tierra a millones de cristianos lavados en la sangre del Cordero. ¿Y cómo Bendito sea tu nombre, Señor. con una trompeta.
Gloria al Y Señor. nosotros sonamos la trompeta. ¿Qué pasa? Mano Oscar, ¿dónde está el chofar? Tendrían que traerlo, hermano. Yo le dije. He orado 8 años por ese chofar y ahora que lo tenemos no esté aquí, no. Último domingo. La trompeta. Algunos no entenderán esto. Aleluya. Oh, hermano. Alabado es Dios. No saben lo que se viene. Los sordos empezarán a escuchar. Los muertos empezarán a levantar las manos. Empezará el muerto a levantar las manos. Y el que está bostezando en la iglesia, al sonar el chofar, se le va a meter Dios, aleluya, y va a decir, pero qué cosa es eso. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, alabado es tu nombre, Jesús. Bendito sea El estático. Señor. El que no dice gloria a Dios empezará a decir, yo no me siento para ahí, porque cuando le hace, papá, no es ese loco que andan por allá, no es ese payaso que andan por allá, no. Eso va a tener otra cosa, otro significado. Es mucho más profundo. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Vivir para Dios. Amén. Vivir para Dios. Joven, tú tienes que vivir para Dios. Josafat vivió para Dios. Dios le exaltó, pero él cometió 2 errores. Hizo alianza con quien no tenía nada en común. Dios no quiere que su iglesia haga alianzas con el mundo y con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque eso es opuesto a Dios. Él es el Dios incomparable. Él es el Dios único. No hay ninguno, no hay inigualable. Lo segundo que usted tiene que entender, hermano, de este Dios incomparable, y si usted lo entiende, va a vivir para agradar a Dios. Amén. Hay mucha gente que se preocupa tanto por agradar a la gente, por agradar al pastor. Hermano, mire, si yo predicara para agradarlo a usted, le empezara a decir, qué bonito es usted, y aunque sea mentira. Aleluya. O yo empezar a decir, wow, esta gente me quiere. Y empezar a ser un burócrata, hermano, ¿sabe? Dentro de la iglesia. A darles palmaditas a todos. Good job, buen trabajo. No, yo no estoy para eso. Yo no estoy para agradarlo a usted, ni que usted me agrade a mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted me señala con un dedo a mí, hay 4 que le sobran y eso están apuntando hacia usted. Oh, gloria a Dios. Por eso cuando señale a alguien, acuérdese. ¿Cuántos vienen? También Dios te está viendo aquí. Y mira, usted es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No seas metido. Aleluya. Seas metida. Aleluya. ¿Qué pastores más bocón tienen ustedes, hermano? Pero es que cuando usted señale, acuérdate, te está viendo Dios, el de arriba te dice este y este. O puede señalar usted así, no, así es de más. ¿Verdad que señala uno así? Mire, esa. Pero viene para acá de tu dobladito y te está diciendo, cuidado con quién estás señalando, cuidado con quién te estás criticando, cuidado con lo que tú estás haciendo. Hay mucha gente que piensa, hermano, mire, oh hermano, Dios pelea por sus hijos. No, nunca se olvide eso. Dios pelea por sus hijos y sus hijas. Nunca te olvides eso. Por eso tú puedes tocar, hermano, la desgracia de un borracho. Puedes tocar la desgracia de un pecador y puedes denigrarlo, aunque no debes hacerlo. Pero tú no puedes tocar la unción de un hombre de Dios. Tú no puedes ir en contra de la unción de una mujer de Dios. Porque si tú haces eso, oh hermano, prepárate. Porque Dios viene, el azote de Dios viene. Pastor, me está amenazando. No, es que aquí dice la palabra que cuando los magos de Egipto querían igualarse a Dios, hubo un tiempo que los magos de Egipto le dijeron, Faraón, para ya no soportamos eso. Ese Dios de los hebreos es más grande que nuestros dioses nos han abandonado. Ese Dios es tan poderoso. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quieren comparar al Dios guardián del Nilo. Dios le dice, ok, guardián del Nilo, guarda a ese pueblo que cree en ti de que yo no toque las almas. Primero le metió rana, lo más. Después, hermano, Dios dice, bueno, si no les basta con eso, hoy les voy a meter sangre.
Este es el Dios incomparable. Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Si usted tiene una religión, pobrecito de usted, pero si usted tiene a Dios, dele gloria a Dios y agrádelo en todo lo que usted haga, en todo lo que usted dice, agrádelo. ¿Por qué usted tiene que agradarlo? Porque, hermano, la palabra del Señor dice que no hay otro Dios grande como Él en poder. Los egipcios vienen y quieren pelear con Dios, hermano. Quieren imitar cada una de las plagas. Pero hubo uno, hermano, que a ellos los dejó fuera del round. ¿Cuál, hermano? La de las tinieblas. Dios les confundió los tiempos. Dios confunde los tiempos y las edades para que el hombre entienda que de Dios es todo el poder, que lo que Él creó, Él lo puede modificar cuando Él quiera, como Él quiera y cuando Él le da la gana. La ciencia dice va a llover, pero dice de las 3 en adelante, dice la ciencia para atinarle un 40%. Es que no están seguros, por eso dice un 40%. Y después dice a las 6 un 60%, a las 7 un 80%, a las 9 lluvias segura, hermano, y lo que hay, hermano, es un gran solazo. Porque en el tiempo de Dios dice, yo soy el que saco los vientos. Gloria a Dios. Cuando nosotros cerramos allá el Rock State Park, hermano, ¿quién fue que se bautizó? Creo que fue el hermano Paulino. Fuimos al bautismo para los que no estuvieron en ese bautismo. Iba a llover, hermano. Y mira lo que hicimos. Cerramos el espacio, hermano, para que no lloviese. Yo me fui en la mañanita ese día, Señor, aquí no va a llover. Yo sabía, mi esposa, que ella anda en el teléfono. Digo, cambiémoslo. Que no le pase la que le pasó al pobre Adalí, al hermano Eduardo, que lo bauticé en una agua tan chuca, hermano. Había llovido toda la noche. Casi nos arrastraba el río, hermano. Pobre hermano, pero así es, hermano. Era agua, no era otra cosa. Y mi esposa diciéndome, digo, otra vez nos va pasando el hermano Adalí, hermano Eduardo, cancélenlo, no, es que no va a llover. El Dios del día es el Dios nuestro. Cancélenlo, digo. Oh, que no va a llover. Y yo me voy, Dios. Yo le dije a mi esposa que no va a llover. Y aquí en 4 horas van a estar los hermanos, va a estar la iglesia. Y tenemos hasta carne para asar allí, Señor. ¿Cómo tú vas a mandar esa lluvia? Mándala después de las 3 de la tarde. Oh, hermanos. Poderoso Jesús. Solo ahí donde estábamos, un sol incandescente, hermano. Bendito Dios. Y cuando salimos, hermanos, como de aquí a la Casa Station que está allí, el río sucio que llevaba, hermano, todo y para arriba limpio. Pero cuando venían los últimos, viene la creciente de agua sucia. Pero había una parte a donde estaba el agua limpia. Ese es el Dios incomparable. Mucha gente piensa, esos son juegos de... No. Tenemos un Dios incomparable. ¿Por qué tú crees que yo me atrevo a hablar como hablo y a predicar como predico? Otros predican con miedo, hermano, porque nunca han visto lo que predican, nunca han vivido lo que predican. Pero yo que Dios te predico, lo he visto con mis ojos. Amén. Aleluya. Lo he visto. Y no llovió. Y mi mamá sale porque la pobrecitos, se están mojando. Aquellos y se mojaron. No, nosotros no nos mojamos. Llovió después de las 3. Dios es ese Dios que respalda. ¿Qué clase de Dios usted cree que tiene, hermano? ¿Usted cree que Dios está representado en la figura del pastor, en la figura de los músicos o de los líderes? No, Dios no está representado en la figura del pastor. Dios está representado en el universo entero y se deja ver por la palabra. ¡Ese es el Dios que nosotros tenemos! ¡Un Dios único! Un Dios que como Él no hay otro. Que es tercera parte para ir cerrando, hermano. Este Dios incomparable le exige a usted que respete a Dios y su palabra. Si Dios dice, por ejemplo, el Dios incomparable, por tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a una mujer. Hermana, hermano, cuando su hijo tenga la edad y su hija tenga la edad,
Déjela ir. Solo dígale, no te vayas a casar con una Acab, o con una Talía, o con una Jezabel. Déjela ir. Déjelo ir. Ay, no, es que ¿cómo voy a dejar ir a mi niña? A mi niño. Ay, no. La palabra de lo establecido por Dios es esto. Y hay mucha gente que, ay, no, es que, y hay, hermano, mire, usted la puede meter a un convento y del convento se le va a ir. La puede encerrar, hermano, en rejas de doble candado y de ahí se la van a robar. Porque eso, pero hay principios que usted tiene que enseñar. Hay una palabra que usted tiene que honrar, y es eso, hermano. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Aleluya. Instrúyela. ¿Qué yo le digo a los jóvenes aquí? Porque son los que más se acercan a mí, ¿verdad? Pastor, ¿qué características tiene que tener mi esposa? Mire, fíjese, yo aplico lo que me aplicó y aplicó papá. Papá decía, fíjese en sus padres, fíjese en su mamá. Fíjese cómo es la mamá de ella, así como es la mamá de ella, así va a ser ella. Así decía mi papá. Fíjese. Ella es el ejemplo. Si ella se sujeta al marido, también la hija se sujetará a ustedes. Pero si ella no se sujeta al marido, tampoco la hija. Y eso es lo que yo le digo a los jóvenes. Ojo, miren, vean los padres. Pero es que no se puede condenar por una cosa. Mire, hermano, hay cosas que yo tengo de mi papá y aunque quiera dejarlas, no las puedo dejar, como el humor. Eso es de mi papá. El que yo sea blantín, eso es de mi papá. El que sea atrevido, eso es de mi papá. Principios éticos, morales y espirituales que tengo, los encontré en la Biblia, pero antes de que la Biblia me los enseñara a mí, los enseñó mi papá. ¿Qué te está enseñando tu Padre Celestial? Que Él es un Dios incomparable y que como Él no hay otro. Tienes que respetar la palabra, pero hoy los convenios políticos como el que tenía Josafat con Acab. ¿Cuáles son los convenios políticos? ¿Cuánta gente hoy en día andan ahí marchando, hermanos, por los derechos del matrimonio igualitario? Oh, anota eso, hermano. Chile va a caer bajo el juicio de Dios muy pronto. ¿Por qué? Por esa ley que acaban de firmar en Chile, el Congreso. San Francisco está en la mira de Dios. Los grandes países de las potencias mundiales están bajo la mira de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque han abierto las puertas a la inmoralidad, al pecado, y han ido en contra de la palabra de Dios, violando reglas gramaticales, hermanos. ¿Te imaginas que tus hijos hoy en la escuela ellos son obligados a que ya no digan chi, y tienen que decir them? Cuando está hablando them, sí, claro, los demonios que están dentro de él. Y él y ella. Los niños, por ejemplo, imagínate, los niños hoy en la escuela tienen que usar esos conceptos. Porque el profesor que era profesor hoy es profesora y ya no tienen que decirle he, ni tienen que decirle them. Eso no tiene lógica ni en la gramática inglesa ni en la gramática española. Den es más, es plural. Pero claro, el diablo quiere que lo identifiquen. Den, sí, los demonios que le ha metido a ese que se cambió de bando. Por eso, den. ¿Y usted qué está creyendo, hermano? Aleluya. Nosotros tenemos un Dios incomparable que dice, varón y hembra los creó. ¿Lo formó Dios de dónde? ¿Del zapato de Adán? ¿Del dedo de Adán? ¿De la uña de Adán? ¿Del pelo de Adán? ¿De los ojos de Adán? ¿De la oreja? No, de la costilla, de lo más frágil, de lo más cuidadoso. De ahí Dios lo hizo. ¿Por qué Dios lo hizo de ahí? Para que no la golpees, para que no la patees, para que no la maltrates. Por eso Dios la hizo de ahí.
Ah, pastor, pero es que no es yo que le pego, es ella que me pega. Espérate, ella se va a arreglar con Dios, déjate que te pegue. Sácale papeles. No, todo ese ejemplo. No, hermano. Guarde su honor. Guarde su honor. Aleluya. Porque aquí, hermano, la mujer dice, sabes que si yo te doy, no me puedes hacer nada. Eso dice. Yo conozco hombres que han sacado la visa humanitaria porque le pegó la mujer, hermano. No crea. Son cosas reales, verídicas. Así que no se preocupe. Pero Dios dice, honra, cuídala, ámala. Pero la palabra del incomparable Dios es clara. Honra a Dios y su palabra. Y lo último dice, hermano, ¿qué es lo que tenemos que nosotros entender de este Dios incomparable? El que controla los tiempos y las edades y todos los eventos naturales y sobrenaturales. Hermano, mantengámonos caminando con Dios. Es decir, mantengámonos, hermano, con Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Asa, padre de Josafat? Es que él empezó bien, pero no terminó bien. Tal vez usted ha empezado bien. El problema no es cómo usted haya empezado. El problema es cómo usted va a terminar. ¿Cómo usted va a terminar? Ese es el problema. Hay mucha gente que empieza bien, pero termina mal. ¿Y por qué terminan mal? Porque no le dicen que el único incomparable, el inmaculado, el infalible, se llama Jesucristo. Y mientras tú estés en una iglesia, no importa qué clase de iglesia sea, tú vas a estar siendo atado a una naturaleza de pecado y vas a estar expuesto a fallar. Vas a estar expuesto a fallar. ¿Será que el pastor ya no se enoja? Pregúntenle a mi esposa, hermano. No me quiera ver enojado. A mí nunca me ha visto enojada. ¿Será que la pastora también se enoja? Pregúnteme a mí, hermano. Hermanos, mientras estemos en esta naturaleza, recuerda que el único Dios incomparable se llama Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, y que fuera de Él no hay quien salve. Aleluya. Que fuera de Él no hay quien sane. Que fuera de Él no hay quien compita con Él. Él es el incomparable. Y le dice acá, este era un hombre que tenía discernimiento de espíritu. Vamos a pelear con la voz de Galán, le dice acá, y le dice, bueno, consultemos a los profetas. Mira, Josafat tiene algo bueno, hermano. Y pasa el montón de profetas allí, vayan, porque Jehová está contigo. Y Josafat le dice, mire lo opuesto que era Acab y Josafat. Acab, hermano, tenía aduladores. ¿Qué son los aduladores, hermano? Cuando usted aplauda aquí, apláudale al Señor. Cuando usted diga un amén, diga amén al Señor. Cuando usted diga un gloria a Dios, diga un gloria a Dios al Señor. Cuando usted llore, llore para el Señor. Cuando usted ayune, ayune para el Señor. Cuando usted ore, ore para el Señor. Cuando usted viva, se consagre a Dios, conságrese para Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Acab tenía como 400 profetas y le decían, oh sí, mi magnífico rey, vaya y pelea, porque Jehová está con usted y le dará victoria, los asirios serán deshechos. Pero Josafat dice, pobre, ¿a dónde me metí? Y Josafat, discúlpeme, colega, ¿será que aquí no hay algún profeta de Dios? Discernimiento, hermano, del hombre de Dios. Dios te hace diferente a los demás. Josafat estaba en el reino de Israel, un reino pagano, idólatra. Pero Josafat ahí le dice, ¿será? Sí, le dice, existe uno que se llama Micaías, pero ese le dice, me cae mal. A muchos le cae mal Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios nunca va a estar de acuerdo con lo que no es su propósito y su voluntad para con su vida. Hay muchos que, mire, no se les puede decir nada, ¿sabe por qué? Por lo que piensan que Dios es un Dios que fue creado al molde de sus capacidades mentales e intelectuales. No se atreva usted a creer que usted es la verdad. No se atreva usted a creer que usted es único. No se atreva usted a hacerse que usted es dueño del orden, de la ética y de la razón. No se atreva a hacer eso, hermano. El único, incomparable, el perfecto, inmaculado, infalible, que no se equivoca, ese es Jehová, Dios de los ejércitos. Que somos nosotros, seguidores de su
signos. Y le dice, ese Micaías me profetiza mal, le dice, por eso yo lo aborrezco. Pero bueno, te lo voy a traer, pero ya te dije. Y entonces Micaías, hermano, le dijo, pero Josafat, con discernimiento de espíritu, dijo, no, este hombre tiene. Pero de ahí Josafat se va en paz a Jerusalén y llega otro profeta, Jehú. Al impío ayuda y apoya y compartes con el impío. Dios, iglesia, no comparte su gloria con nadie. Si tú eres templo del Espíritu Santo, eres solo de Dios. Tú no puedes maldecir con la boca que bendices a Dios. Poderoso Dios. Dios es incomparable. ¿Por qué? Jehú sale a Josafat y le dice, al impío ayuda, al enemigo de Dios ayuda, y con él haces compendio. Y Dios le empieza a hablar. Dios siempre, el Dios incomparable, siempre te va a señalar lo correcto y lo incorrecto que esté dentro de tu vida, dentro de tu corazón, dentro de tu alma, dentro de tu ser. El incomparable Dios siempre va a venir y te va a hablar para corregirte. Dios es incomparable, hermano. A ese Dios es que usted y yo le servimos. Yo te quiero preguntar, ¿qué clase de Dios tú tienes en tu mente, en tu corazón? Si tu Dios es un Dios pequeño, pues así terminarás tú, pequeño. Pero si tu Dios es el Dios incomparable, el que en el reloj biológico de Dios dijo, en tal día, en tal año, a tales horas, en el segundo tal, nacerá mi hijo, mi hija. Y así como estaba dicho por Dios, así ocurrió. Oh, ¿no es maravilloso? Que Dios haya decidido el día en que tú ibas a nacer. ¿No es maravilloso eso? Que Dios haya puesto el cronómetro y decir, pucho este botón para Walter, este para Eliseo, este es para Oscar. Y puse el otro botón, este es para Minerva, este es para Wendy, este es para Nacheli, este es para Corina. Y en el día que ese cronómetro de Dios biológico